El cine nace como intención de poner en imágenes la novela decimonónica, ¿no? Que había sido, digamos, la gran fuente de entretenimiento para el público del siglo XIX, ¿no? Entonces dicen, vamos a poner en imágenes las grandes historias que leían estos señores en el siglo XIX. Bueno, pues luego, curiosamente, se produce el efecto contrario. El cine influye sobre la literatura. Pienso que la literatura y el cine tienen lenguajes en algunos aspectos complementarios, en otros aspectos antitéticos, pero evidentemente si una obra literaria renuncia a bajar del pedestal en el que está subida para pisar el terreno del cine, tiene que ser ella la que ceda, ¿no? La literatura y el cine han formado desde sus inicios una pareja sólida y compenetrada, con una clara vocación narrativa. Sin embargo, en su ya larga y fructífera unión no han faltado conflictos, problemas y a veces desencuentros. El referente obliga, y por ello, la adaptación cinematográfica de una obra literaria requiere un cuidado especial, una gran experiencia en la dirección y un mayor esfuerzo en la producción. La fidelidad al texto, aspecto secundario, no importará tanto como el hecho de lograr una visión propia y personal que dignifique la obra original. Yo creo que en las adaptaciones literarias el cineasta parte de un material que le da la novela, pero parte de ese material, pero nunca debe llevar ese material tal y como está estructurado en la novela al cine, porque sería el mayor error y la mayor traición que se puede hacer al autor. El cineasta tiene que partir de unos materiales que le ofrece la novela, pero esos materiales tiene que ordenarlos de otra forma, estructurarlos de otra forma, contarlos de otra forma, y al final la película es la visión que el cineasta, la lectura que el cineasta tiene de la novela, pero nunca la novela misma. A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. El que no hay buenas adaptaciones es un tópico, porque yo me atrevo a decir que hay películas que mejoran la obra literaria. Lo que pasa es que eso es difícilmente reconocible. Pero claro, yo lo que pienso es que cada lector, cuando lee una novela, tiene una visión de la novela, que es la suya. Y cuando va a ver la película, lo que ve es el punto de vista que sobre esa novela tiene el cineasta, que no tiene por qué coincidir con el suyo. Lo que no se le perdonará, o al menos lo que yo no perdono, es, como espectador, digo, y no perdonamos nadie, es que aquella otra obra que ha surgido de una precedente sea peor o no tenga interés ese tránsito que se ha producido. Aren't you boarding? No, I'm going on. Oh, to where? Mention the Ivory to Barclay Cole. Roar knows him. I'm Baroness Blixen. Not yet. Pitch hat, Dennis. Creo que las novelas de géneros populares, no sé por qué, alcanzan buenos resultados en el cine y, en general, una aprobación masiva. Parece claro que adaptar El Quijote, que adaptar Guerra y Paz, que adaptar En busca del tiempo perdido, que ya se ha hecho con malos resultados de opinión, es lo problemático.
Guerra y Paz, por ejemplo, de Tolstoy, es una de las, yo diría, de las 10 grandes obras de la literatura universal, ¿no? Esa obra literaria, esa extraordinaria novela, no habría podido ser trasladada al cine de ningún modo. Kim Vidor hizo una adaptación que evidentemente es respetuosa a su modo con la obra de Tolstoy, pero la ligera de muchísimos componentes, inevitablemente, y resalta otros más melodramáticos, si quieres, y hace una muy buena película, Kim Vidor con Guerra y Paz, ¿no? Hace una muy buena película. Merecéis ser feliz, querido Pierre. Quiero y ordeno que seáis inmensamente feliz. A veces con un material literario de primera calidad, de máxima calidad, solamente se logran bodrios. Pensemos, por ejemplo, en Proust. Proust es uno de los grandes escritores de la literatura universal. Todas las adaptaciones que se han hecho de Proust son insatisfactorias por ser piadosos, ¿no? Casi siempre pésimas. Es un ejemplo muy claro. Casos como el de Lampedusa, el Gato Pardo de Lampedusa, es una obra maestra de la literatura y es una obra maestra del cine, ¿no? Ahí se produce un rarísimo caso, ¿no? Es decir, sería difícil elegir jerárquicamente si el Gato Pardo, la novela de Lampedusa, en la historia de la literatura es más importante que el Gato Pardo de Visconti en la historia del cine, ¿no? Nuestra sensualidad, el deseo de olvidar. Los escopetazos y las cuchilladas son deseos de muerte. Y nuestra pereza, la penetrante dulzura de nuestros vinos, son deseos de voluptuosa inmovilidad. Es decir, de muerte también. Las grandes obras han sido llevadas dignamente al cine. Muchas. Por ejemplo, me estoy acordando de Las uvas de la ira, basado en Steinbeck, una película de John Ford inolvidable. Say, ain't you young Tom Joad, Old Tom's boy? Yeah, I'm on my way home now. Well, I do declare. I baptize you, son. Otros casos, pues, de grandes autores que se han descubierto a través del cine. O sea, pues recientemente, ¿cuál? La obra de Kubrick, el Eyes Wide Shut, pues está basado en un texto de Schindler que de repente no es una obra maestra, pero sí es un texto muy respetado en la literatura, que además la coge un gran cineasta y hace una gran película. Las grandes películas de la historia del cine, basadas en adaptaciones literarias, suelen estar basadas en adaptaciones literarias de ínfima calidad. Pensemos, por ejemplo, el Set de Mal. El Set de Mal está basada en una novelucha de kiosco. Vértigo está basada en una novela policíaca mediocre de Boileau y Narcellac, creo que se llamaban estos autores franceses. De modo que, sinceramente, ahí se demuestra que son lenguajes distintos. Come on, read my future for me. You haven't got any. What do you mean? La Dama de Shanghái, de Orson Welles, es la primera que me viene a la memoria. Evidentemente, la novela, que yo tuve curiosidad de leerla, tiene muchísimo menos interés que la película. Por una serie de circunstancias se encontró abocado a hacer esa novela en cine y la transformó de tal forma que la convirtió en una obra maestra. Estoy aprendiendo a fumar ahora. Desde aquella noche en el parque yo me he aficionado. ¿Todas las mujeres ricas juegan a lo mismo? Llámeme Rosalind. Toda la novela negra norteamericana ha dado lugar, así vista en conjunto, ¿verdad?, a películas extraordinarias. Y ha habido una gran, diría yo, equidad e igualdad entre lo que eran, al menos a la hora del balance artístico o estético, lo que eran las novelas originarias, cuyos autores están en la mente de todos, Hammett o Chandler o Hadley Chase o tantos otros, o Jim Thompson más tarde, y muchas de las películas que se han hecho sobre esas novelas. Ahí hay un caso modélico casi, ¿no?, de hermanamiento entre literatura y cine y de equidad, ¿no? But I like to see them work out a little first.
See if they're front runners or come from behind. Find out what their whole card is. What makes them run. Find out mine? I think so. Go ahead. I'd say you don't like to be rated. You like to get out in front. Open up a lead, take a little breather in the back stretch, and then come home free. You don't like to be rated yourself. I haven't met anyone yet that could do it. Cada vez tengo menos certezas y más incertidumbres. Sin embargo, esa es una de las pocas certezas que tengo, que el autor de la obra literaria no debe ni ayudar, ni colaborar, ni figurar, ni nada. Yo creo que el autor de una obra literaria, cuando cede los derechos a un cineasta, en ese momento ya ha hecho un acto de fe absoluta en el cineasta, y en ese momento debe desaparecer, porque a partir de ese momento la obra que resulte ya no es suya, es del cineasta. ¿Conoces al ingeniero de los extremeños? ¿A don Domingo? Sí, a don Domingo. Sí. Pues tú podrías ser como él. Yo no quiero ser como don Domingo. Está bien, quien dice don Domingo dice otro cualquiera. Quiero decir que tú podrías ser un señor, a poco que pusieras de tu parte. ¿Y quién le dijo que yo quiera ser un señor, doña Resu? De una buena novela, pues sé por dónde hincarle los dientes bien, y concretamente el maestro de esgrima tenía un telón de fondo que me interesaba mucho, que era una sociedad en cambio, era la caída de una monarquía, el intento de llegada de una república, era una sociedad en crisis con un personaje en crisis. Sigue manteniendo el mundo a distancia con su florete, ¿eh, don Jaime? Sin embargo, en otros tiempos, según me dicen amigos extranjeros, lances caballerescos, aventuras galantes y mujeres no le faltaban a usted en París, Roma o San Petersburgo. El amor, como todo arte, es una cuestión de ejercicio. Ah, como la esgrima. Ha habido 4 guionistas en esa película. Primero empezó Paco Prada, luego entró el que es más guionista, el que más intervino en el guión definitivo, que es Taco Larreta, Enrique Larreta, pero que al final no pudo hacer la versión definitiva. Entonces llamé al propio Arturo Pérez Reverte, que en principio no quería que interviniera, y él estaba de acuerdo en no intervenir en la película, pero fui yo el que le dije: Arturo, te necesito. Estoy bastante satisfecho de que Arturo Pérez Reverte sea también guionista. Es más, cuando nos dieron el Goya al mejor guión, la mejor película de guión adaptado, yo quise que Arturo fuera el que lo recogiera, y así lo recogió. Quisiera conocerle mejor. Perdone el atrevimiento, pero quisiera preguntarle algo. ¿Usted alguna vez amó? Varias. Ya entiendo. La experiencia que acabo de tener con Gonzalo Suárez en El portero ha sido magnífica. El portero era un cuento mío. No es lo mismo, en fin, que una novela, en el sentido de que el material era de menor cantidad, no entidad. El cuento, debo decir, se cambió mucho. Yo contribuí como el primero y por tanto como Gonzalo a los cambios. Entonces, a partir de ahí, pues ha sido magnífico. Hemos hecho el guión juntos y, claro, aquí se dan un poco las circunstancias ideales, creo yo, porque, bueno, yo soy una persona de cine y de literatura, y Gonzalo Suárez también es un escritor y un cineasta. Se está perjudicando al escritor cuya obra es transformada y dada a conocer bajo otras atmósferas, otros parámetros, de modo que los espectadores de la película dirán: ah, o sea que este escritor cuya novela no he leído hizo esto. Este es un asunto que no tiene solución. No es tan mala como parece, después de todo. ¿Tu pequeña Odette?
Si te lo proponía, es que pensaba que era posible. Que yo sepa, ya digo, no está garantizado ningún derecho del autor-escritor y simplemente cuando se producen quizá otro tipo de turbulencias personales o económicas es cuando el asunto acaba en los tribunales. ¿Y un tribunal qué puede decir? ¿Estás bueno? Bueno estoy. ¿Y no dirás a tu servicio? No puedo estar mucho en tu servicio siendo tal el tratamiento. Qué poco sabes. Tampoco que te siento y no te entiendo. Pues no entiendo tus palabras y tus bofetones siento. Si no te quiero te enfadas y enojaste si te quiero. Escríbesme si me olvido y si me acuerdo te ofendo. Pretendes que yo te entienda y si te entiendo soy necio. Mátame o dame la vida. Da un medio a tantos extremos. ¿Y Sete Sangre? Pues... Yo creo que es mucho más difícil adaptar los clásicos. Nos quedan mucho más lejos en el tiempo. Pero luego no es tampoco una ciencia exacta en el cine. Porque si nos acordamos del El perro del hortelano, de Pilar Miró, fue un éxito. Fue un éxito además en los Goya. Es pues llevar el Lope de Vega, actualizarlo, que la gente lo entienda, que escuche el verso, el vestuario, la labor artística es muy, muy complicada. Se tiende más por esa complejidad a adaptar la novela moderna. Lee. Estoy pensando que tengo algún envidioso. Celoso. Podría ser. Lee. Lee. Quiero ver ese ingenio milagroso. El director, el productor y el director artístico tiene que documentarse mucho. Es el caso, por ejemplo, de los 2 Goya que han llegado a las pantallas este año. El de Saura, con Paco Raval, o Volaverum, de Vigas Luna. Ahí hay un trabajo de documentación, de ir al Museo del Prado, de ver cuáles eran los objetos que en el siglo XVIII rodeaban al artista. O sea, como producción es mucho más complejo adaptar un texto histórico que un texto actual. En España, desde el principio del siglo, se han adaptado textos literarios. Quizá uno de los porcentajes más altos de producción precisamente tiene que ver con la literatura española de todos los tiempos. Leonor, Dorotea, ¿no me conocéis? Soy vuestro abuelo. Una sola palabra me basta. El nombre de mi verdadera nieta. Ella será mi honor en la posteridad. La única descendiente del nombre de los Albrit. Hablando de autores como Valle Inclán o Galdós o Baroja mismo, han tenido adaptaciones más o menos próximas, cercanas a la idea, al texto que ellos desarrollaron. Yo creo que Valle Inclán, que un autor que sigo muy de cerca, no ha tenido todavía la película que merece su obra, sabiendo de antemano, y yo siempre lo he defendido, que Valle Inclán ha sido nuestro mejor guionista de cine. La miseria del pueblo español, la gran miseria moral, está en su chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y de la muerte. La vida es un magro puchero. La muerte, una carantoña ensabanada que enseña los dientes. El infierno, un calderón de aceite hirviendo donde los pecadores se achicharran como boquerones. En el cine español hay muy buenos adaptadores de literatura y de literatura española. Tenemos el caso de Mario Camus, que hizo una excelente versión de Los Santos Inocentes. Mira la bolita.
Delibes es uno de los autores que vive mucho su castellanismo, en la cultura popular, todo lo que ha vivido esa gente del campo, esa gente de un entorno que él conoce y domina perfectamente. Yo creo que eso no solo trasciende en la novela, sino que en la película también. Se da la circunstancia que en ese caso contamos con muy buenos actores de todos conocidos, Paco Rabanne, Alfredo Landa, etcétera, que supone añadir a la historia esa verosimilitud, ese realismo que quizá en el texto literario pues se capta, pero no la dimensión total. Y por eso hablo de enriquecimiento. Yo creo que esa película ha logrado transmitir a todos los que la vimos un poquito más de mensaje que la propia novela tenía. ¡La Milena se me ha escapado! Déjala volar. Yo no quiero que la Milena me se vaya. ¡Milena bonita! ¡Milena bonita! La familia de Pascual Duarte me parece una de las grandes películas y mejor adaptadas del cine español. El grado de dramaturgia que tiene esa película lo brillan los actores, realmente logran transmitir lo que tiene en sí la novela, el momento social que vive España. Yo creo que hasta los planos están tan cuidados que transmiten la sequedad no solo del entorno, sino de la miseria de los personajes en muchos momentos de la historia. ¿Tiro ya? No, un momento, quieta. Apriétala bien contra el hombro. Ahora procuras que este punto coincida con aquel y con aquella rama. Sí. ¿La ves? Sí. Anda, tira. Yo leí ¿Qué me quieres, amor? Como consecuencia de conversaciones con Rafael Azcona, en las que los dos hablábamos bien de Rivas. Cuando me leí el libro, la verdad es que me produjo un choque fuerte y profundo La lengua de las mariposas, ese cuento. Saber que alguien que se dedica a ese acto heroico que es hacer cine, pues se interesaba por los cuentos, me sorprendió y además me ilusionó mucho porque es alguien que se nota que tiene una gran sensibilidad literaria, ¿no? Y yo creo que alguien que tiene sensibilidad literaria puede hacer muy buen cine a través de la literatura. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? Había otros dos cuentos que eran Carmiña y Un saxo en la niebla, que de alguna manera estaban hechos con los mismos mimbres que La lengua de las mariposas, es decir, esos personajes se podían relacionar de una manera muy congruente. Por eso fue muy interesante ver cómo todo eso se trasladaba a un guión y que entrelaza esos tres relatos que a mí en principio ni era una posibilidad que no había ni visto ni planteado. Es Rafael Azcona, ¿no? Y cómo las convierte en parte de una misma atmósfera, de tal forma que para mí ahora cuando leo los cuentos ya los veo efectivamente unidos, ¿no? por los hilos que escribió Azcona, ¿no? Yo tengo miedo. A veces el infierno somos nosotros mismos. Luego hay otros casos que sí que pueden ser fracasos estrepitosos comercialmente. Un caso reciente en el cine español pues ha sido el año pasado La ciudad de los prodigios. Pues es una novela muy intimista, es una pues, de las grandes, para mí, de los grandes textos del siglo XX, de Eduardo Mendoza, que después es tan ambiciosa, es una superproducción tan ambiciosa que no ha sabido reflejar la grandeza del texto. Ella sabe muchas cosas. ¿Puedo preguntarle, señor Bouvila, cuál es el motivo de su estancia en Barcelona?
Busco trabajo. Siempre te están interrogando acerca de la novela, la comparación, etc. En ese juego no quiero entrar porque está lleno de trampas eso. Es decir, la novela es espléndida. Es decir, pero una novela ya está, la novela está escrita. Es decir, el cine es otra historia distinta, otro género narrativo distinto y para nada tiene que, no admite comparanzas, ¿no? Es otra historia, ¿no? Desde el principio, cuando hablé con Mario Camus y con un guionista al que conozco, pues dije, mira, no os preocupéis porque de verdad que voy a ver una película no basada en mi novela, sino una película. Lo que ocurre es que luego, claro, cuando vi la película, pues no podía evitar pensar, hombre, mira, este es aquel personaje, este es este otro, le han puesto, se lo han imaginado así, yo me lo imaginaba de otra manera, o no me lo imaginaba de ninguna manera. Siempre te he querido. ¿Es cierto eso? Sí. El cine ha tenido dos influencias, digamos. Una ha producido una aceleración de la novela, del género narrativo, ¿no? Pues ha abreviado las descripciones, ha agilizado los diálogos, etcétera, etcétera. Y por otro lado ha tenido una influencia visual, ¿no? Una influencia visual. La literatura del siglo XX inevitablemente es mucho más visual que la literatura del siglo XIX. Muy difícil decir quién le debe más a quién. Creo que el cine a la literatura, pero ahí hay una relación en la que se benefician los dos. Sé que lo hiciste tú. Sé que lo hiciste tú. No sé, tú le mataste a asesino. ¡Mars! ¡Por favor, Mars! ¡Mataste a Dicky! ¡No sé, no sé! ¡No! El cine necesita de la literatura porque la literatura le ofrece una cantidad enorme de historias maravillosas, apasionadas y apasionantes que están esperando ser llevadas al cine. Yo llegué como médico para atender a los niños abandonados y a las mujeres infelizmente embarazadas. Buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra. ¿Por qué todas las noches dice lo mismo el doctor Latch? Lo dice porque nos gusta. De ese modo me convertí en protector de muchos y padre de ninguno. Pero luego hay que reconocer que muchos libros necesitan del cine para una mayor divulgación, para una mayor repercusión, para un mayor éxito incluso de ventas, y concretamente hay muchos autores literarios actuales que casi escriben pensando en la adaptación cinematográfica. Los milagros son extraños. Nunca sabes cuándo van a ocurrir. Y cuando ocurren en un lugar como este, se convierte en el milagro más increíble de todos. Yo creo que sí es un buen matrimonio. Yo creo que a la larga la relación es, bueno, apabullantemente fructífera. Lo que pasa es que como en todo matrimonio, hasta buen matrimonio, en fin, este es un comentario un poco vulgar, hay riñas, hay peleas puntuales, ¿no? Pero si el matrimonio funciona y el del cine y literatura funciona, creo que en lo global de la trayectoria, el balance es infinitamente bueno y es muy, muy positivo. Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer? Francamente, querida, eso no me importa.